No solo Delphi, episodio 25. Bienvenidos a nosolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez, formador Delphi y MVP de Embarcadero de España. Y al otro lado tenemos a Johnny Suárez, experto en Delphi y también MVP de Embarcadero de Colombia. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido estos días? Bien, Emilio, muy bien estos días, haciendo de todo un poquito. Incluso por eso te sugerí el tema para el podcast de hoy, el episodio de hoy, ha sido también porque ando haciendo una parte de migración de software de Delphi 5 a Tokio. Entonces quería pues hablar un poco del tema. Claro que no es que haya sido algo muy grande esta vez, pero La sí. experiencia que has tenido y todas las cosas, ¿no? Exacto, sí. Sí, porque muchas veces el día a día o las cosas que hacemos por ahí nos llevan como al tema de la semana, ¿no? Ujú. Sí, normal. También es cierto que hay mucha gente que se ponen a preguntar que si se puede pasar, si no se puede pasar. Y bueno, conocer la experiencia, pues siempre va a ser muy positivo para todos. Ese es el tema. ¿Y tú, Emilio, qué tal tu semana? Pues mi semana ha habido muchísimo movimiento. He tenido pues cosas buenas, cosas regulares, cosas malas en la semana, pero la verdad ha sido un poco atípica porque estamos terminando la mudanza de la empresa y nada, hemos terminado ya de pintar, de preparar los últimos retoques para ya el lunes empezar en el nuevo sitio. Entonces, bueno, esperando pues nuevos retos, nuevas cosas y además nos ha salido un proyecto esta semana sobre creación de temas para WordPress, para páginas web, temas a medida y la verdad que muy apasionante el reto, pero también muy complicado. Y además para rematar, pues hemos tenido que hacer estamos en una implantación del proyecto de Unigui, que te comenté la semana pasada, y estamos como locos con el Internet Explorer 8, que lo hemos conseguido que hacerlo funcionar con Internet Explorer 8, pero una auténtica locura, el tema de que no está soportado por Internet Explorer 8 la versión que tenemos. Sin embargo, la beta no funciona perfectamente en Internet Explorer 8, ¿sabes? Es Súper raro, ¿no? súper raro. Bueno, realmente no es tan raro porque Unigui usa EJS por detrás y EJS sí soporta Internet Explorer 8. Lo que ocurre que en las versiones anteriores, como Fasher ha estado, lo hizo desde entiendo yo, ¿de acuerdo? Desde el desconocimiento de EJS hasta que consiguió algo estable, pues metió muchas cosas por medio, ¿vale? Que hicieron que Internet Explorer 8 no funcionara bien. Esas cosas por medio, pues sería jQuery y otros JavaScript para hacer que ciertas cosas le fueran como él quería, ¿vale? Todo esto desde mi suposición y mi experiencia, ¿vale? Pero con la versión nueva, con la beta, lo que ha tenido que hacer es coger lo que él ya sabía y pasarlo a la versión nueva de JS. Entonces, claro, estará mejorando mucho el código, lo estará haciendo mucho mejor. Como siempre, si escribimos código, la segunda vez escribimos un poquito mejor que la primera, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, el cómo lo estará haciendo ahora, pues será mucho mejor y utilizando menos cosas de terceros y entiendo yo que será por eso. Claro, al utilizar la base como tal de Unigui, absorbe o hereda todo ese tipo de características que ya vienen de Unigui, que no tiene que volver a hacerlas. Me imagino que será algo así, ¿no? Sí, lo que ocurre es que él ya tiene todos los componentes montados para Delphi y lo que tiene es que traducirlo para que funcione con JavaScript, con EJS, ¿no? Y claro, ahora ha hecho la traducción para los EJS nuevos, que habrá tenido que hacer cambios porque el funcionamiento es bastante diferente entre otros. Entonces, claro, al haber hecho esos cambios, pues habrá optimizado, mejorado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el tema significa que funciona en esa versión beta. Pero claro, ahora, como es beta, nos da miedo irnos a ella, ¿me comprendes? Porque poner en producción algo beta, pues también es algo arriesgado, por si hace cambios, si hay bugs grandes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ahí, hemos buscado la solución que la hemos encontrado para la versión que teníamos, para el EJS antiguo, pero para el
RTJS nuevo no hemos querido meternos en él. Si no han querido oficializar esa entrega con el beta Claro. de JS. No, es que es claro, es natural, ¿no? Que no se quiera hacer eso. De hecho, uno pensaría que para tener compatibilidad con un navegador anterior, uno debería ir a una versión anterior de Unigui. Y resulta que terminamos yendo, fue una versión más nueva, ¿no? Entonces, a eso me refería ahorita que decía que es como raro. Sí, piensa que la versión que realmente es compatible con Internet Explorer 8 es una versión también beta, la 0.96 o 94, no recuerdo exactamente qué versión era, pero era beta. Entonces, hemos estado probando de diferentes versiones para ver si había alguna que solucionaba el problema o no, y nos hemos dado cuenta que las más nuevas lo solucionan. Funciona Internet Explorer 8. El problema que nosotros teníamos, no sé si habrá otro problema por ahí, ¿me comprendes? De algún componente de los que no estamos utilizando, pero de todos los que nosotros estamos utilizando, el que nos está dando el problema es en la rejilla, el que nos está dando más problemas. Y ahí es donde hemos tenido que buscar una solución para ello, ¿vale? Pero es súper surrealista que haya empresas que tengan todavía Internet Explorer 8. Es súper extraño. Y que lo exijan, además. Sí, lo exigen porque además, como tienen una plataforma por detrás, que es una mega empresa, o sea, es Citrix, ¿de acuerdo? Pues por defecto, ese entorno, a día de hoy, lo que ellos tienen puesto es esa versión de Citrix, pues te obliga a tener Internet Explorer 8. Sí, no, pues claro, es que ellos exigen pues me refiero a Citrix, ¿no? Exige ese navegador, pues, de una forma es como absurdo eso, ¿no? Sí, ahora nos dicen que sí, que están planteando migrar para una versión más moderna, pero que, bueno, que esperemos sentado, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Sí. Que no lo esperemos para allá, que vendrá algún día, o sea que normalmente a medio largo plazo vendrá esa versión nueva, pero ahora mismo pues tiene que salir la versión así. Entonces nos dieron de plazo esta semana y ya lo tenemos hecho, lo hemos conseguido el reto, pero madre mía, entre eso, lo de la web que hemos hecho, que la verdad no ha quedado muy chula. Sí. Que son plantillas a medida. O sea, ya estamos haciendo incluso las plantillas a medida para las personas que quieran, pues yo quiero que mis cosas estén arriba a la izquierda o en medio o abajo, es decir, programando todo a medida. Y la verdad es que, vamos, estamos avanzando muchísimo, nos hemos especializado mucho en WordPress y hacemos lo que decimos, no sé si por ahí se dice, pero aquí decimos auténticas virguerías con WordPress. La verdad que nos quedamos impresionados todo lo que conseguimos hacer. Sí, no, por aquí no usamos esa palabra, pero la acabo de entender. Sí, ¿no? Sí. Pues nada, pues sobre todo eso. Incluso la propia plataforma que tenemos aquí en No Solo Delphi, pues tenemos WordPress por detrás y ya lo ves, la gente se puede conectarse, puede registrarse, le enviamos correo a través del propio WordPress. Cada vez que hay un post nuevo, un podcast nuevo, llega un correo a los que están suscritos, pueden ver cursos como hemos puesto, ¿vale? Aunque lo tenemos muy parados, pero es muy probable que ya que tenemos la oficina nueva, en poco tiempo pongamos una serie de cursos interesantes, ¿verdad, Johnny? ¿Tú estás montando algo? No digas el qué Sí. todavía, ¿vale? Pero vamos a hacer un poquito de publi, ¿no? Publi Sí, interna. sí, claro, ¿no? Ahí estamos montando algo, algún curso. Uh-huh. Ya hemos comenzado, pues, pero pues me dijeron que no dijera de qué se trataba, entonces hasta ahí, pues, puedo contar. Hasta ahí Sí. puedo leer, ¿no? Hasta ahí puedo leer, ¿no? Como había un concurso aquí en España, no sé si por allá habrá llegado, el 1, 2, 3, y en el No, por concurso aquí no he leía llegado. una pequeña nota y para decir que te iba a tocar, ¿no? Un regalo o lo que fuera, ¿no? Y tú tienes que elegir de varias notas, pues cuál querías desechar, ¿vale? Para al final quedarte con una. Y entonces, claro, él empezaba con una pequeña historia y decía, hasta aquí puedo leer, ¿no? Y claro, cuando tú la desechabas, pues seguías leyendo a partir de ahí y te decía el regalo que habías perdido, ¿vale? Ay, caramba, ¿y donde vaya botado qué? ¿En una casa o qué? Pues podría ser una casa, un coche, un Oh, viaje, un montón de sitios, o premios malos, ¿sabes? O sea, podría ser premios muy buenos o premios muy malos. Entonces, claro, tú ibas desechando y si desechabas los buenos, pues te quedaba después una cara cuando te tocaba lo malo. ah, caramba, claro, le toca una paleta, me imagino que. Bueno,
un montón de cosas, un montón de cosas. Podría ser cualquier cosa. Es que en la parte mala, imagínate cualquier cosa. Hasta una docena de Sí. huevos podridos, por ejemplo. Podría ser. Uy, No lo no. recuerdo ahora mismo, pero porque no caigo, porque era cuando yo era pequeño, pero no sé ahora mismo, pero se me ha venido la imagen de pequeño, ¿verdad? Recuerdo de infancia. Sí, ve, chévere. No, aquí no han llegado así muchos. El único concurso que llegó por aquí cuando hace mucho tiempo, uno que se llamaba El Juego de la Oca, que haya llegado de allá de España, ese es el único que recuerdo que haya llegado de allá. El juego de la calle ya era grande cuando lo echaron, ¿sabes? Ah, claro, no es que yo tengo como, ¿qué? Yo con estos 15 que tengo. Claro, claro. No me acordaba ya, yo ya que no llevábamos tantos años, ¿no? De broma. Tampoco tanto. Bueno, la verdad es que yo era muy pequeño con ese concurso, entonces a lo mejor a ti, pues más pequeño todavía, ¿no? Pues, ¿qué más tienes, Johnny? ¿Qué más cosas? Porque tengo algo muy, muy chulo en mis manos de tapa roja que No, pone no, no, no. Delphi High Performance, que me ha llegado en el día de ayer. ¿Y cuándo lo ¿Qué? compraste? ¿Qué ha pasado con tu libro? ¿No es capaz de cruzar el océano Todavía no o he es que va en podido. canoa? Se quedó, le dio un calambre mientras estaba nadando. Creo que me ha tardado 10 días en llegarme y creo que viene de Irlanda o de Inglaterra o algo así, Sí, creo ¿sabes? que es de Me ha tardado Inglaterra, sí. muchísimo. A mí me ha llegado muchísimo, me ha tardado muchísimo, pero a ti es que no llega. Sí, no, no, no llega y ya los vigilantes no miran ni siquiera el buzón cuando ya llego, ya dieron por perdido el tema, pero pues por lo menos de allá de Padbook me dijeron que volviera a enviar la ¿Sí? información de envío, la dirección de envío, perdón, y me lo Ujú. envían ya vía Express. Entonces me lo reenviaron, ya toca esperar de nuevo a ver cuándo va a llegar. Vale, ¿y no te dan un localizador ni nada? Todavía no me lo han dado. Eso me lo dijeron esta semana, como el miércoles. Y pues Ah, no vale. sé si es que están despachándolo, imprimiéndolo, esperando a ver si llega el otro. No, no sé. Pero no, Pues mira, a lo mejor es por eso tarda más, porque tienen que sacar copias o algo, no sé. No sé cómo funcionarán esta gente. no, no, la verdad no tengo ni idea. A ver, pero por ejemplo, aquí me pone que mi pedido fue el día 16 y ha llegado el 28. Yo lo compré un 3 de no sé ya ni qué mes. Cuando recién salió el libro, lo Sí. compré como el 3 y ellos me dijeron que el pedido había quedado el Ajá. 6, que lo habían enviado el 6. Y bueno, hasta ahora no sé, espero que le Ah, haya llegado a alguien a tu vecino, a tu vecino, a tu alguien que vecino. lo pueda aprovechar, no sé. Pues mira, viene de Birmingham, viene el mío, de Reino Unido. O sea que no viene de cerca tuya, eso es lo que tiene, ¿sabes? Sí, claro, ahí te pasa por más manos, como lo envían por Sí, es correo cierto. convencional, Mm, sin registro ni nada. Entonces no mm. sé, uno no sabe qué tanto sucederá ahí en el camino. Algún cocodrilo se lo comió no sé, ¿será que pasa por el Amazo? No sé cómo será la cuestión. A lo mejor va por Japón, no sé. Sí, eso, sé que vaya con un japonés. No, ni idea. Alguien de allí de la aduana está estudiando ahora Delphi, ¿no? Puede ser también, claro. Como está de moda, ¿eh? Delphi está bastante, bastante de moda, ¿eh? No quiero decir, Sí, decir está. mucho, pero quieras que no, la gente está empezando a pedir incluso programadores. En Sevilla hay una empresa grande que normalmente lo único que pide son programadores de Java, programadores incluso de COBOL, pero estaban pidiendo un equipo entero de desarrollo de Delphi. Me quedé impresionado. Sí, bueno, lo van a tener muy complicado porque en Sevilla hay pocos programadores de Delphi y normalmente, vamos, creo que van a tenerlo complicado. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero normalmente los que trabajamos con Delphi llevamos muchos años ya, estamos muy asentados en nuestros puestos de trabajo y el que nos movamos de sitio nos cuesta, ¿vale? Porque, por lo dicho, es por la comodidad, ya conocemos el sitio, estamos bien,
conocemos el día a día. Normalmente, pues la gente, el software también que está hecho, pues lo hemos creado, lo hemos ampliado y lo conocemos bien. Entonces, empezar desde un sitio nuevo y sobre todo en una empresa grande que nos da el miedo de que somos un número más, etcétera, etcétera. No sé si me explico, pero creo que lo pueden tener un poco complejo, ¿vale? A no ser que sea a cambio de mucho dinero, pero lo que digo, ojalá me equivoque y haya más gente de la que yo pienso de programación Delphi. Para eso que tú dices, hay un dicho o una pregunta que se hace, dicen, ¿usted quiere ser cabeza de ratón o cola de león? ¿Cierto? Entonces eso como que es el ejemplo como de lo que has dicho. Por ejemplo, pues uno puede estar en una empresa que está bien y va avanzando y va creciendo con ella, ¿cierto? Y lleva muchos años ahí creciendo con esa empresa, puede ser. Y cuando sale una empresa grande, a la gente le da mucho miedo a veces afrontar esos nuevos retos, por lo que yo creo que el miedo más grande que hay es el que acabas de mencionar, que es pasar a ser un número más. Ese es el número, el miedo más grande que puede haber, pero... Y cuando una persona está empezando, quiere entrar en una empresa súper grande. Quiero trabajar en una multinacional. Quiero estar hablando en inglés todo el día. Quiero viajar, irme fuera, que me envíen a no sé dónde. ¿Me comprende? O sea, tienes muchas hambre de ir ascendiendo, de ir subiendo y demás. Pero cuando te enfrentas ya a la realidad, ¿vale? Hay personas que, bueno, han conseguido ascender, han viajado y demás, pero hay otro tipo de personas, por ejemplo yo, que no me gusta estar muy lejos de mis hijos. Entonces, claro, en cuanto he tenido hijos, pues ya no, eso de viajar internacional y demás, pues me he retraído un poco, ¿de acuerdo? No quiero viajar, no quiero irme fuera, ¿no? Quiero ver cada noche a mis hijos dormir, ¿no? Quiero acostarlo cada noche, arroparlo, aunque sea, ¿no? Que si llego tarde, pues lo que hago es arroparlo, ¿no? Pero los veo, ¿me entiendes? Entonces, claro, una empresa grande, pues ya me llama menos la atención, ¿vale? Me llama menos. Y en tu caso, o sea, sucede más por todavía porque ya tienes pues una empresa que está establecida, que estás creciendo, entonces pues ahí hay menos, ¿no? Pero igual pienso que a veces, como dice ese otro dicho, el que no arriesga un huevo no tiene una gallina, ¿no? Sí, pero si lo ves, por ejemplo, la empresa donde estamos, casi que tienen más poder mis trabajadores que yo. Todos, cada uno de nosotros tenemos que ser los responsables de nuestros proyectos, llevarlos a cabo. Yo estoy como el de una orquesta con la batuta, ¿vale? Pero realmente los que tocan son los músicos, ¿vale? Entonces, claro, yo Sí. aunque esté un poquito en la sombra, pero me gusta que cada uno tome sus propias cosas, sus propias responsabilidades. Por ejemplo, donde vamos a ir, incluso el tema de las obras y demás, casi todo lo ha gestionado una persona en vez de hacerlo yo, ¿vale? Un compañero. Tú, por ejemplo, estás haciendo diferentes desarrollos, pero yo te digo lo que me están pidiendo y tú incluso hablas con los clientes y demás, ¿vale? Sí. Entonces, que no es que todo pase por Emilio, porque lo que hay que conseguir es que cada trabajador forma parte de la empresa y si la empresa va bien, pues el trabajador le va a ir mejor. Sí. No es el tema de mega empresa, ¿sabes? De que tú eres un número, etcétera, etcétera. Por eso digo que ya me llama menos la idea de empresas grandes y me llama más la atención las empresas tipo No, cooperativas. es que además está el tema de que ver, ¿no? Cada quien tiene como su automotivación y ahí mismo tiene su tema de autosuficiencia también, viene pegado como de la mano. Entonces, una empresa pues como que no tiene todo ese tema pues de como burocrático, sino que es más bien ágil, rápido, es mucho más fácil como llevar a cabo la ejecución de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en las empresas normalmente, al seguir un método, digamos, industrializado, todo está registrado, todo está escrito. Si tengo que hacer algo, hay un papel que me dice que tengo que hacer. Por ejemplo, si tengo que llegar más tarde al trabajo, hay un papel que dice que tienes que escribir un correo electrónico con este
este texto a esta persona, por ejemplo, ¿no? Eso lo que hace es que la gente deje de pensar. Y si dejamos de pensar, dejamos de tener lo importante de nosotros, que los programadores lo importante que tenemos es que pensamos. ¿De Exacto. acuerdo? Y ese es el miedo que tiene todo el mundo de los programadores. Yo he estado en muchas empresas donde la gente que no es programadora tiene miedo de los programadores, ¿sabes? Y es por eso, porque pensamos, ¿sabes? No somos una máquina como hay muchos, por ejemplo, muchos tipos de empleo es, por ejemplo, una persona de un supermercado. No le quiero quitar mérito, ¿vale? Pero si tú tienes que estar pasando por una maquinita unos códigos de barra, eso es mecánico. Eso tú puedes estar no pensando en lo que estás haciendo, ¿me comprendes? Sí, claro. Que funciona, ¿vale? Tú puedes estar pensando en otras cosas, tengo que hacer ahora esto, ahora me manda al otro lado, tengo que llamar a no sé quién porque hay que gestionar no sé cuánto, ¿vale? Pero mientras estás pasando el código barra, puedes estar pensando en esas otras cosas. Nosotros en la programación tenemos que estar pensando continuamente en el código que estamos escribiendo. No, como pensemos en otras cosas, se nos va el santo al cielo y no avanzamos. Por eso muchas veces nos ponemos a trabajar y se nos pasa el tiempo volando porque estamos súper concentrados y pensando. ¿Qué ocurre? Que cuando el programador levanta la cabeza y se pone a pensar fuera de lo que es su código, aparecen cosas extrañas, ¿vale? Porque no están acostumbrada la gente a que nosotros pensemos fuera del ordenador, ¿sabes? Y cuando pensamos fuera del ordenador, pensamos igual que cuando estamos dentro del ordenador, ¿vale? Es decir, si esto ocurre, entonces esto otro, y si no, ocurrirá esto otro, ¿no? Por Sí, ejemplo, ¿no? así es. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, en los sindicatos de trabajadores hay gente que son informáticas, pues son mucho más temidas, ¿vale? Porque son capaces de ponerse en todas las situaciones, crear todos los casos de uso posibles para conseguir que el resultado sea lo más óptimo. No sé si me explico, ¿no? Sí, no, eso pasa en la vida cotidiana, nos sucede, ¿no? Sí, sí, por eso te digo que les da un poco de miedo o pánico cuando el informático intenta, o sea, el programador intenta buscar la solución óptima a su problema, ¿vale? En el mundo real, ¿vale? Por ejemplo, no sé, para conseguir una subida de sueldo, para conseguir que se trabaje menos horas en la empresa, que todo el mundo salga a la hora justa, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando es un informático tenemos la mentalidad más cuadriculada y entonces aceptamos menos tonalidades. Es decir, o es blanco o es negro, pero el gris, pues por lo menos la experiencia que yo tengo, pues cuesta mucho. Sí, de hecho hay un chiste, no sé si puede echar aquí chistes, Venga, el Delphi. inténtalo. A ver qué A tal, ver qué qué nos tal. dice la audiencia, a ver qué nos dice la audiencia. A No, ver por qué. favor, no machistes, no. No, pues, va a ver que una novia le dice al novio que es programador, le dice, ve a la tienda ¿Mm? y tráeme 5 papas. Y si hay huevos, tráeme 3. Y entonces él fue a la tienda, vio que habían huevos y le trajo las 3 papas. No, normal, le faltaba el punto y coma, ¿no? Sí, no, pues. La verdad, lo había escuchado alguna vez, pero la verdad es muy malo, ¿eh? Muy malo, muy malo. No, no, es muy bueno, es muy bueno. Eso no lo va a No, entender mucha gente, ¿vale? pero, Pero, pero estamos bueno, bueno. hablando con programadores. Seguimos, ¿no? Porque vamos, en la introducción, como hemos puesto este formato nuevo, no sé si seguirá gustando después del día de hoy, con chiste incluido, pero bueno, hemos alargado mucho la introducción porque, bueno, creemos que es interesante contar esta experiencia y, bueno, vamos a ir a la sección del tema de la semana, donde vamos a hablar sobre migraciones. ¿Migraciones de qué estilo, Johnny? ¿Por cuál empezamos? Porque me han dicho que hablo mucho, entonces te voy a dejar a ti hoy empezar con migraciones y tu experiencia con Delphi en ellas. Bueno, yo tengo en la mente que vamos a hablar de migraciones del tipo, digamos, hoy en día como Delphi está cogiendo tanta fuerza otra vez, la gente está pasando sus proyectos anteriores, por ejemplo, los que tenían en Delphi 5 o en Delphi 7 lo están pasando a Tokio, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues, se da cuenta uno que Delphi está cogiendo mucha fuerza porque pues me ha tocado hacer varias migraciones
migraciones últimamente. He tenido pues no todo el tiempo, pero sí varias. O petición de cotización de una migración, entonces uno se da cuenta pues que la gente quiere hacer este tipo de trabajos nuevamente. Entonces, sí, entonces me he encontrado pues con migraciones del tipo, por ejemplo, la más típica, que es pasar de BDE a FireDAC o de DevExpress a DevExpress a FireDAC, ¿cierto? O está también la típica, bueno, para esa que es pasar de BDE a FireDAC, hay varias herramientas por ahí, que son, por ejemplo, la Refine, que es la que ofrece Embarcadero, que es gratuita, y lo que hace esta de Refine es buscar las unidades y buscar los .dfm y reemplazar todo lo que encuentre, digamos, un T-table, entonces lo cambia por un TF table y sus propiedades también las cambia. Él utiliza per regex, o sea, la sintaxis de regular expression que utiliza per para poder encontrar y reemplazar lo que tiene que reemplazar. ¿Pero necesitamos tener instalado PER? No necesitamos Ah, tener instalado per, sino que es vale. la sintaxis de La regular sintaxis expression. de esa expresión regular. Vale, una pregunta. ¿Te convierte los DFM de binario a texto o hay que pasarlo antes? Hay que pasarlo antes y él ahí sí ya... Sí, hay mucha gente que no sabe que los DFM pueden tener dos formatos, binario o texto. El texto es que lo abres con el bloc de notas y lo lees tal cual. Y el binario, cuando lo abres con el bloc de notas, se ve unas letras muy extrañas, ¿no? Unos códigos muy extraños, ¿no? Entonces tenemos Sí, los dos formatos y así es. nada, en el Delphi, botón derecho sobre el formulario y View as Text, o sea, perdón, Text DFM, marcado desmarcado. Ajá, sí, así es. Entonces tenemos que tenerlo como texto para poder que él haga esto. Ujú. Entonces tenemos otra herramienta que esa sí es de pago de un brasilero, no recuerdo su nombre, pero la Ujú. página es Delphi Parser. No sé si la has visto. Súper. Muchísimo. Se publicita muchísimo en los grupos y en Delphi Solidario en Facebook. Era un continuo bombardeo, ¿sabes? De parsea. Parsea de todo. Parsea de todo. ¿Quieres pasar de VCL a Unigui? También hay parseador. Madre mía. Exacto, sí. Bueno, entonces, eso, ahí está, ya lo dijiste. Él sirve para pasar de todo. Ese lo he probado, o sea, solo he utilizado la versión gratuita. La versión gratuita. Sí, pero realmente hasta ahora, para pasar de BD a Firebird, pues hasta ahora no lo he ¿Sí? necesitado así como que diga, oh, no, es que lo necesito, no. Pues con el Refine me ha sido suficiente hasta ahora. Ujú. El problema con el Refine y todo, con todo en general, es que no hay una 100% de compatibilidad entre un origen y un destino, ¿no? Sí, no, claro, siempre hay que... Hay que probar la aplicación entera para ver si... ¿No? ¿Hay que probarla entera o no sería necesario? Sí, hay que probarla completamente porque no solo en las aplicaciones no solamente utilizamos o no solíamos utilizar cuando usábamos Delphi 5, Delphi 7, así. No solamente utilizamos T-Table, T-Query, ¿cierto? Sino que también solíamos hacer el tema de usar, por ejemplo, he visto proyectos donde tienen, por ejemplo, RX Query, el Transaction, sí, el Transaction es otro componente pero depende también de si la persona utilizaba, digamos, la conexión, punto transaction, start transaction, ¿cierto? Pero hay gente que utilizaba componentes que dependían de BDE, entonces ahí es donde ya se complica un poco más la cosa, porque por ejemplo, si usan el RX Query, por ejemplo, que utilizaba macros y todo este tema, resulta que FireDAC tiene en el tQuery también usa macros, pero la señal del macros, de la macro, el carácter de macro que indica macro es diferente, es otro. Entonces ahí sí ya toca como buscarle pues la forma de pasarlos todos. Siempre es como mucho tema de creatividad. Por ejemplo, uno de los componentes más complejos que he visto para pasar de Delphi 5, por ejemplo, a Tokio, ha sido el Dev Express, que es el de las grid bonitas, la Quantum Grid y todo esto. Ese componente ha sido muy complejo porque primero el nombre de las clases cambia y la forma de trabajar es diferente porque la CX Grid tiene internamente la grid que tenía antes, que era la DX Grid, pero ahora también se llama internamente View Text, por ejemplo, algo así. Entonces, cuando el proyecto es muy grande y tiene, digamos, muchas grids, por ejemplo,
una vez me enfrenté a un proyecto que tenía como 500 unidades, pero el problema no era tanto ni siquiera las 500 unidades, sino que había una unidad, por ejemplo, que tenía 20 grids en una sola unidad. Entonces se hace muy tedioso cambiar eso manualmente. Entonces ahí toca jugar un poco con la creatividad. ¿Y qué me tocó hacer? Un componente que se llamara igual que el componente anterior y que interactuara con el componente nuevo, instalarlo y listo. Ahí ya quedó pues como todo pasado, ¿cierto? Y los que hicieran nuevos siguieran trabajando con la grid nueva. Eso pues como porque normalmente se requiere eso súper rápido, ¿no? Sí, bueno, y también tuviste la suerte de que de que había cambiado el nombre y no estaba siendo usado por nadie, porque en teoría es porque lo que estaba haciendo es migrar un grid, ¿no? De Delphi versión anterior a un Delphi nuevo, ¿no? Pero los mismos componentes, ¿no? El mismo grid, ¿no? Sí, exacto, de la misma casa, pero lo que pasa es que ellos no tienen una grid nueva, sino que, o sea, no migraron su grid, no la migraron, sino que hicieron una grid totalmente nueva. Entonces, al hacer un componente que se llamara como la grid vieja, que interactuara con la grid nueva, pues cuando tú abres el sistema viejo, pues él cree que que el componente que está llamando es el que hiciste. Sí, Entonces, igual que si tú hicieras ahora un RX query, ¿no? exacto. Y lo utilizaras para que por detrás, cuando te vengan una macro, pues lo cambies por el formato nuevo. Exacto, ajá. Sí, así es, exactamente. Ese es la creatividad. Pero yo creo que lo mejor que uno debe hacer para, en lugar o sea, uno puede volverse muy creativo, pues, haciendo una migración. Pero para que a las empresas no les pase esto cuando salga Delphi por allá dentro de otro Delphi, pues, no sé, Delphi Cali o Delphi Amundi, yo qué sé, ¿cierto? Sí. No, Delphi Madrid va a salir. Exacto, entonces, A ver si va a salir, a ver si sale Delphi Paterna del campo. exacto, Delphi Paterna del Que campo. eso va a ser imposible, pero bueno. Ese, cuando salga Delphi Paterna del campo, entonces, entonces, yo creo que la mejor forma de hacer migración es prepararse para ella. Entonces, cuando uno está programando, en lugar Sí. de usar, por ejemplo, el tQuery o el TF de query, usar el T, no sé, propio query, algo así. Entonces, uno hace como el mapeo ahí de una vez, así sea simplemente llamar la otra clase y cuando vaya a migrar, pues le coloca las propiedades nuevas y listo, migra. Es fácil. Yo donde he tenido siempre muchos problemas en mis migraciones era en un equipo que tenía mucho la costumbre de usar el with, ¿sabes? Con este objeto, entonces, y después mete las propiedades debajo directamente. Entonces, claro, era difícil saber de qué tipado era o buscar patrones que sea punto, fields, punto, lo que sea, ¿no? Era difícil encontrarlo porque, claro, ya empezaba, ya tenía el with por delante y no sabías de dónde venía, ¿me entiendes? Entonces, esos proyectos eran los más complejos para mí, para migrar. Entonces, desde ese momento, en esa empresa prohibieron usar el with, ¿sabes? De hecho, trabajar con el WIT, se vuelve un enredo, eso visualmente es bastante molesto, la verdad. Sí, vamos, nosotros trabajábamos con el Delphi 7 todavía, pero migramos de BDE a los de DFAR, a los ODA, los Oracle Data Access, ¿vale? Porque la velocidad que tenían esos componentes era muy superior a los BDE. Entonces, claro, migramos la aplicación y es lo que ocurre. Cuando tú estás migrando una aplicación, se para el equipo entero. Entonces, las empresas que lo que quieren, que no se pare el equipo, sino que sino que nosotros creamos una aplicación que lo que hacía era que lo migraba todo, ¿sabes? Esa aplicación se encargaba de toda la lógica, de todo lo que tenía que cambiar, se encargaba ella. Entonces, claro, piensa que estamos hablando de proyectos grandes, donde el propio Delphi era incapaz de compilar el proyecto completo. Lo teníamos particionado para poder hacer nuestras pruebas. El proyecto completo se tenía que compilar por línea de comando y convertir todas las unidades a binario, borrar todas las DCU anteriores, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando de un proyecto con muchos millones de líneas, ¿sabes? Entonces, claro, no se podía hacer a mano. Tú no podías coger un grid a mano. Es que teníamos miles de grid, miles de rejillas. Es que de hecho, cuando un proyecto así no sea tan
grande, no, eso, se vuelve interminable cogiendo a mano cada cosa. Sí, 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 pero aún así, si nosotros no hubiéramos puesto a mano, tardamos 3 meses en hacer la migración. A lo mejor a mano poniendo 2 personas, a mano si lo terminas en 3 meses toda esa aplicación. Claro que sí, porque al final es muy mecánico, pero dejas al resto del equipo, a las otras 20 personas sin trabajar durante 3 meses. No, no es viable, no es viable. Exacto, sí, y el equipo sin poder hacer software nuevo, bueno, en fin. Eso es, eso es. O modificaciones o problemas que haya en los clientes, que haya que poner una nueva versión, o otro tipo o que entra un cliente nuevo y hay que hacerle personalizaciones. Todo eso se para, eso no puede ser. 3 meses parado no se puede. Entonces, claro, había que hacer una aplicación que se ejecutara el fin de semana y ya tuviéramos la nueva, ¿me comprendes? Y tuviéramos ya la nueva versión y trabajar sobre esa. A día de hoy es cierto que las cosas mejoran mucho con las ramas de JIT, y entonces puede haber varias personas trabajando por diferentes ramas y después unirlas en el JIT con esos controles de versiones, pero es complejo. Eso sí, sigue siendo riesgoso Sí, además. claro, porque tú haces bien el JIT unirlo cuando son pocas líneas, entre comillas, y tú las puedes controlar, pero cuando hay muchos problemas, por ejemplo, varias personas han modificado la misma unidad, ahí hay un conflicto, pues tienes que mirar cada línea, cuál dejas y cuál quitas. Exacto, ¿no? Y pues cuando estamos hablando de cambiar todo el proyecto, pues peor. Claro, todo el proyecto entero. Entonces, es casi inviable el hacerlo. Entonces, ¿qué se hizo? Pues esa herramienta que te lo migraba todo. Y claro, lo que se hacía que era cuando se migraba todo, tú ya se habías probado y todo para que funcionara bien durante diferentes versiones que te han ido pasando. Y una vez que ya todo funciona bien, pues se migra y la semana siguiente se sigue probando. Pero se sigue desarrollando sobre también la nueva versión, ¿me comprendes? Entonces, claro, esa migración es súper, súper limpia. Por eso viene muy bien aplicaciones como la de este hombre que has dicho, del Delphi Parser, que hay gente que paga un auténtico dineral por esa aplicación, por esa, digamos, seguridad que te vende, porque yo no la he utilizado, porque cuando yo hice eso, pues cuando yo hice mi herramienta para hacer eso, ni siquiera existía Delphi Parser, ¿vale? Fue hace más de 10 años. Sí, porque Delphi Parcel es relativamente nuevo, ¿no? Tiene como 3 años. Yo, oye, viéndolo por redes sociales llevo un año, año y medio. No lo sé, no sé cuánto tiempo tendrá Delphi Parser en sí, ¿vale? Pero es cierto que el que tú has comentado, ese Refine, creo que es esa herramienta, ¿vale? Porque lo digo de cabeza, de vídeos que he visto y de veces que lo he utilizado. Pero tú le pones un ficherito, le asocias el ficherito y en ese fichero viene todo lo que tiene que hacer, todas las modificaciones que tiene que hacer, ¿sabes? Entonces, mucho más. Y si se le da bien las expresiones regulares, ¿no? Que tiene lo suyo. Ujú. Sí, tienen su cuento, ¿no? Uf, son mortales. Pues entonces se puede hacer una aplicación inicial con eso y después las otras cosas que tengas que hacer, digamos, más a medida, pues lo que hace es ir sobre esas posibilidades, ¿no? De hecho, por ejemplo, otra forma que vi que me pareció interesante, sino que la verdad no la utilicé, pero me pareció también interesante, es que por ahí en GitHub vi donde tenían puros componentes, por ejemplo, T-Database, T-Query, que son los DBD, ¿cierto? T-Table, pero realmente eran FireDAC. Entonces uno lo que hacía era instalarlos y ya. La verdad que está muy curioso. Sí, en GitHub, en alguna página por ahí, bastante práctico, ¿no? Sí, 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 porque tú trabajas con el TQuery de siempre y al final el BD era eso, ¿no? El TQuery, ¿no? Otro tipo de migración que he estado, que podríamos hablar es, por ejemplo, la gente que quiere pasar de BSL a FireMonkey. Para eso también hay una herramienta que se llama Media Converter, que le ayuda a uno a pasar incluso, por ejemplo, en BSL uno utilizaba mucho el tema de un query pegado a un data source y una grid, ¿cierto? Y el Media Converter incluso es capaz de pasarte eso a Live Binding automáticamente, sí. Entonces, pues es muy chévere, ¿no? Pues me imagino que para las aplicaciones, digamos, de escritorio, si uno quiere portar su aplicación BSL a que trabaje también en Mac, por ejemplo, entonces le corre el Media Converter y va a funcionar, te va a ayudar con el trabajo, no te lo va a hacer todo, pero sí te va a ayudar con gran parte del trabajo. Lo que sí no recomendaría es correrlo en dispositivos móviles, porque sí es una filosofía totalmente distinta, ¿no? Sí, pero para pasarlo, por ejemplo, al Mac, sí, ¿verdad? Exacto, sí, para pasarlo al Mac sería muy bien. Ujú, ujú. Muy interesante. Midas viene con Delphi, ¿verdad?
una versión básica. Creo Sí, recordarlo. pero ese es MIDA, ¿no? MIDA Converter. Sí, Sí, Mida porque, Converter. sí, porque uno se confunde con Midas, ¿no? Sí, bueno, es cierto. Porque yo al principio pensaba que era un convertidor de Midas, de esos componentes con su provider y todas sus cosas, ¿no? Sí, yo también Pero pensaba no, eso al principio. pero digo, viene con Delphi una versión recortada, ¿no? ¿O qué diferencia? ¿O has necesitado tú en algún momento comprar la otra o algo? Pues no la he utilizado, pero lo que pasa, la diferencia creo que es la cantidad de formularios a pasar o la cantidad de componentes que él es capaz de pasar, la versión simple que ya viene con Delphi o la profesional. He hecho algunas pruebas con él y pues han funcionado bien. He puesto bastantes componentes, los he pasado, pero ya un proyecto serio, pasarlo de ahí al otro lado, no lo he hecho, la verdad. Pero ahí está la posibilidad. Ujú. Vale, pues la verdad muy, muy curioso lo de Mida. Yo cuando tú me dijiste lo de migraciones, claro, a mí como mi parte de la empresa lo que nos dedicamos es a migraciones, pero de base de datos, pues me chocó un poco, me chocó un poco en Delphi hablar de migraciones. Digo, pues mira, nosotros migramos de Oracle a PostgreSQL, enseñamos a migrar, mejor dicho, damos esa formación de diferentes herramientas, pero la verdad es que si te pones en el sitio, una migración dentro de versiones de Delphi son traumáticas. Hemos dicho solamente cambios de componentes, pero ¿qué pasa con el Unicode? Con el Unicode, exacto. O con los componentes de terceros, que es... Eso es, los componentes terceros son horribles. Es decir, no porque sean de terceros, sino porque existían en una versión y en la nueva no existen. Porque desapareció la empresa, porque le ha cambiado el nombre, como has comentado con lo de las rejillas, por cualquier cosa, cualquier cosa. Sí, Entonces, cuando desaparece la empresa y no existe el componente, pero uno tiene el código fuente, ahí es donde empieza uno a lidiar más que todo con el tema que comentabas ahorita, el Unicode, pasar de ANSI a Unicode, todo ese tema, ya le toca a uno manual porque ¿qué más hace? y aun teniendo el código fuente, viene para la versión de Delphi que tienes, luego tienes que convertirla también a las versiones nuevas. O sea que no es tan directo siempre, ¿de Ujú. acuerdo? Y aún así, de todas maneras, es más fácil, digamos, pienso yo, migrar de una versión de Delphi a otra que en otros lenguajes. Por ejemplo, pues mira lo que les pasó a los de Microsoft. Ellos venían usando Visual Basic, se llamaba, ¿no? Visual Basic, y pum, se lo cambiaron para .NET. O sea, haga todo otra vez. Totalmente. Y bueno, y en el tema de mobile fue una locura. Yo estuve programando en uno que era mobile versión 8.1, que no tenía nada que ver con la 8.0. Si estamos en mobile 8, ¿por qué me lo cambias tanto? Y después sacaron otro paradigma nuevo, que eran las universales, aplicaciones universales, y ahora otra vez me lo cambia todo. O sea que el tema Microsoft, porque tiene mucha gente y muchísima publicidad, pero yo cada día estoy más contento con Delphi. Exacto, es que en Microsoft, pues, o sea, hay unas cosas estupendas también en Microsoft, ¿para qué? Pues, pero sucede mucho lo que decía Joel Spolky, es que ese es el apellido de él, no recuerdo, que él trabajó en Microsoft, que prácticamente él comentaba en uno de los artículos, no lo tengo aquí presente cuál es, pero él comentaba en uno de los artículos que una de las técnicas, digamos, de Microsoft es entretener a los demás. Digamos, a usted le toca pasar de tal conexión a tal conexión, le toca pasar de este lenguaje y volver a programar en el mismo lenguaje, pero con características nuevas. ¿Para qué? Para que simplemente no haya gente que se le ocurra hacer otra vaina, sino que estén concentrados todos en hacer esos cambios para poder llevar a cabo sus productos. Digamos, él mencionaba ese tema y mira que es muy parecido a lo que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, pues también son como técnicas que utilizan al tener tanto poder, tanta gente detrás también, ¿no? Que pueden hacer que ellos puedan utilizar ese tipo de técnicas. Pues la verdad que sí, porque al final es lo que tiene a todo el mundo entretenido y aprendiendo cosas y certificaciones, tiene una barbaridad. Yo me recordé por un grupo que estoy apuntado hace poco, las certificaciones que tiene Delphi y es que ni siquiera nos ponemos a querer sacarlas nosotros, ¿sabes?
porque bueno, son dos solos, es ahí, en cualquier momento hacemos el examen y bueno, puede ser que aprobemos, puede ser que suspendamos, pero no le damos valor, no le damos valor. Mientras que si tú te vas a Microsoft, tienen una rama de certificaciones y de cursos por detrás que están asociados a esas certificaciones enormes. Te vas a Java igual, ¿sabes? O sea, y además te ponen un logo súper chulo que dice, soy OCA. ¿Y qué significa OCA? Pues es la certificación asociada a Oracle, pero para Java. Y te queda diciendo, bueno, vale, muy bien, ¿sabes? Y la gente lucha y se pelea y salen concursos donde piden que tengas esa certificación y demás. Y en tema Delphi, conozco muy poca gente certificada, la verdad, o que hayan intentado hacer el examen. Y yo me lo estoy planteando hacerlo, la verdad. Tengo curiosidad de hacerlo. Sí, por ahí, de hecho, en el Embarcadero Academy está económico, ¿no? Sí, no muy caro, no muy cara la certificación. De hecho, yo busco por acá en un momentico. La última vez que lo vi, es que son dos certificaciones prácticamente, ¿no? Está la de Developer y la Master. Y el examen cuesta $49 de la Developer. Y el Master no lo veo aquí. No sé. Claro que, por ejemplo, aquí, ya lo vi. El Master cuesta $149. Entonces, sí, es lo que tú dices. De hecho, las certificaciones en Microsoft hay muchas que son gratuitas, que eso es como, creo que esa es la parte de marketing que pega muy, muy bien en el tema de Microsoft, ¿no? Bueno, la verdad es que Microsoft te doy muchas cosas gratis, pero cuando tienes que pasar a la acción, a la de verdad, Sí. eh, Ve- es ve- complejo. Venga, que era mentira. Es complejo, porque siempre decimos, no, es que no son baratas las licencias de Delphi, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Pues ponte a comprar licencias de Microsoft, Ajá. ¿sabes? Que no Ahí tiene. son, y además son complejas de entender porque te pueden meter en un programa especial que ellos tienen para poder hacer tu aplicación con Microsoft, etcétera, y te lo dan todo casi gratis o gratis o algo así. No lo recuerdo muy bien, ¿vale? Era un programa para startup. Pero claro, una vez que esa startup crece, te piden que pagues. ¿Me entiendes? ¿Sabes? O sea, después también juegan mucho con los paquetes. Es decir, cuando tú te apuntas, es que no recuerdo cómo se llama, el MSDN o algo así, pues hay ciertos tipos de MSDN que te dan los sistemas operativos, te dan el Visual Studio, te dan un montón de cosas. A los estudiantes de la universidad de por aquí le dan un MSDN y tú entras dentro y te puedes descargar el Office, te puedes descargar la última versión del Sí, Windows, te ya. puedes instalar pues, un Máquinas montón de cosas, virtuales. ¿me comprendes? Y que si te pones a mirar por ahí, sí, te pones a mirar por ahí y eso vale un dineral, todo lo que te están dando por el MSDN. Y esa es su estrategia de marketing. Todos los universitarios aprenden mis herramientas, están cómodos con mis herramientas y después, ¿qué van a usar en los trabajos? Mi herramienta, ¿sabes? Hay que hacerle más fuerza al tema de las universidades con embarcadero. Es el tema el que hablamos el otro día, donde dan licencias también a las universidades. Deben hacer como más marketing por ese lado para poder, aunque no sé, algo deben estar haciendo bien porque la gente está volviendo otra vez, está regresando a Delphi. Sí, yo por ejemplo, donde estoy dando las clases, a los alumnos, les tengo que enseñar a ser buenos desarrolladores, ¿no? Y uno de los objetivos es sacar certificación de Java. ¿Qué ocurre? Pues que como tengo que enseñarles que sean buenos desarrolladores, pues les estoy enseñando diferentes herramientas de programación. Y una que le he puesto ha sido Lazarus, por facilidad, ¿no? Pues se han quedado súper encantados. Querían saber más, querían hacer más cosas, ¿sabes? Y cuando le he puesto cómo se hace en Java el entorno visual, me han dicho, qué porquería. ¿Por qué tengo que usar otra herramienta para crear los formularios y después en otro lado tengo eso? Porque en Java hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Muchísimas. Están más o menos integrados, otras están menos integrados en los IDE. Entonces, claro, y después también cuando vamos a la parte web, en Delphi con herramientas como Nigi, pues es muy sencillo y seguimos la misma tónica de formulario
código y en los demás herramientas no. En los demás herramientas tenemos que tener nuestros templates HTML, CSS, JavaScript y por detrás el backend, que es donde estamos programando en el lenguaje que sea, ¿no? Entonces, claro, yo cuando me voy a cualquier otra herramienta de programación que no sea Delphi, me cuesta muchísimo. Por ejemplo, otro ejemplo son los informes. Con lo fácil que era Ravel Report, Quick Report y demás, crear informes, ¿cómo se puede complicar tanto en otros lenguajes? En Java, más o menos, con el Jasper Report está mejor solucionado, pero complejidad porque no, tienes que tener instalado un servidor de informes. ¿Cómo que un servidor de informes? ¿Cómo que un servidor de informes? Y yo lo quiero tener en la aplicación, ¿sabes? O sea Cuando que hablo con alguien que utiliza otras herramientas, para uno es como tan sencillo ver que todo está integrado o simplemente tengo que instalar tal cosita y ya. Ellos empiezan a hablar de servidores de no sé qué y tienen unos términos pues para cada cosa y como tan separado y uno simplemente es Delphi y ya. O sea, y hace lo mismo con la misma potencia, con la misma velocidad, cumple los mismos objetivos. Entonces, no. sí, si era cuando usábamos Crystal Report, que tenías que hacerlo en un RPT separado y se nos hacía raro. O Ravel Report igual. Se nos hacía, es un ejecutable aparte, ¿no? ¿Para qué, no? Sí, Sí, claro que eso tiene sus ventajas. Por ejemplo, ahorita con Fast Report hacemos un FR3 separado y podemos dejar que nuestros clientes modifiquen Ujú, su reporte. Y también tiene uno la posibilidad de montar un servidor de reportes con sí, Fast Report. ¿Para qué? Para, por ejemplo, ese mismo reporte que uno creó, lo puede volver web y en sí. ese servidor uno puede entrar y por la página web y ver ese reporte y enlazarlo a otro, hacer como, ¿cómo se llama eso? Multi árbol, como navegabilidad, ¿cierto? Drill down, ¿cierto? Hacer drill down e ir a otro reporte que se ejecute y todo se demuestra en página web. O sea, pero pues es como dentro del esquema del RAD Studio, no toca ir a especializarse pues en una cuestión ahí para poder montar unos reportes. Sí, pues por aquí hay muchísimas empresas que se gastan unas millonadas, o sea, millonadas no, pero muchísimo dinero en esas plataformas web. Es que no caigo ahora mismo cuál es el nombre, ¿vale? Pero es para crear cuadros de mando, ¿vale? Y claro, crear cuadros de mando a partir de conexiones a una base de datos, etcétera, etcétera, pues... Ah, Pentaho, usando Pentaho, se llama Pentaho. Pues se crean cuadros de mando y lo utilizan para eso. Y nosotros con Fast Report y demás lo podríamos hacer pues con una velocidad pues muy superior, la verdad. Ujú. Claro, por ejemplo, en Pentaho, o podríamos integrar también Delphi con Pentaho. O sea, depende de lo que uno necesite. Por ejemplo, cuadros de BI para tener como interacción que los gerentes puedan ver fácilmente. Podríamos integrar, por ejemplo, una solución de Microsoft Power BI, por ejemplo, o Pentaho, ¿cierto? Sin ningún problema. Pero al mismo tiempo podríamos montar los componentes, por ejemplo, está el Pivot Cube para Delphi o está el mismo Fast Cube y poder montar nuestro propio BI ahí, ¿cierto? O interactuar con Excel, mejor dicho, es que aquí tenemos todas las posibilidades, tanto las sencillas como las más complejas y ¿Verdad que sí? Pues bueno, Johnny, ya creo que hemos explotado mucho el tema de las migraciones. Quizás otro día decimos cómo hacemos migraciones de base de datos, que también son interesantes. No solo la de Delphi en sí, porque en todos los sitios donde he estado también se han tenido que hacer migraciones de base de datos. Tengo Firebird de una versión, quiero pasarla a otra. Tengo este software hecho en BDE, que era para un Oracle, y ahora quiero pasarlo para un PostgreSQL o en diferentes formatos. Entonces, incluso desde base a una base de datos de SQL, ¿no? ¿Cómo hacer esas migraciones? ¿Vale? entonces vamos a tener que llamarle a ese otro tema migraciones de bases de datos específicamente. Ujú. Podría ser. Entonces, si a la gente le interesa, que nos diga, venga, Emilio, Johnny, hacérnoslo, ¿vale? Y lo hablaríamos. Entonces, espero que os guste este nuevo formato. Quizás nos hemos alargado demasiado, lo sentimos mucho. Cuando lo escuchéis, si queréis, le podéis poner el 2X o el 1X para que salga más rápido. En los reproductores muchas veces lo tienes, sobre todo cuando lo usas desde el móvil, con iVoox o iTunes. Y bueno, pues te dejo a ti despedirte, Johnny. Bueno, pues nos despedimos
despedimos de este podcast número 25. Esperamos que les haya gustado. Y ya saben, pongan valoración 5 estrellas en iTunes, recomendaciones en iBooks y YouTube que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y cada día seamos más. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Chao.